Muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes de nada, muchísimas gracias a todos los presentes por estar hoy aquí en esta sala incondicional con la cultura del Real Casino de Tenerife. Muchísimas gracias a la Junta Directiva que está aquí con nosotros hoy, por hacernos compañía, por cedernos estas instalaciones fantásticas. Quiero saludar, siempre lo hago y lo hacemos entre nosotros, a mis compañeros de la tertulia Amigos del 25 de Julio y, como digo, a todos los presentes. También quiero saludar a la asociación, que hay aquí un montón de miembros de la Asociación para la Investigación y la Protección de la Memoria Histórica San Miguel Arcángel. Bien. Antes de nada, antes de continuar con una pequeña introducción, quiero presentar a los señores que me acompañan, que son todos grandes expertos en arte y en patrimonio artístico. Hoy vamos a hablar del patrimonio escultórico de Santa Cruz, pero es evidente que es un término relacionado evidentemente con el arte, con lo cual vamos a hacer un recorrido más amplio que exclusivamente relacionado con ese término. Bueno, empezando por mi derecha, está con nosotros don Antonio Barragán, que es doctor en Bellas Artes, catedrático de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y un gran pintor. Estuve viendo, nos mostró ayer, mientras que cenábamos, algunas de sus obras y les puedo decir que son obras magníficas, preciosas. Bueno, junto a mí está Juan de Ábalos Carballo, que, como habrán adivinado, es el hijo del gran escultor, pueden aplaudir, Juan de Ábalos Taborda. Él nos va a hablar de cosas muy interesantes que nadie le ha contado a él, sino que las ha vivido. Bueno, aquí a mi lado, pues mi compañero y amigo de la tertulia Amigo 25 de Julio, Carlos Payés Darias, que es arquitecto y un gran conocedor del patrimonio, no solo escultórico, sino en general el patrimonio artístico de Santa Cruz de Tenerife y más allá de los mares. Como verán, bueno, aparte de eso, no me quiero olvidar, él también es vocal de la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias, con lo cual, digamos que también está muy al tanto de lo que vamos a hablar. Y como ustedes habrán podido leer en las tarjetas que se hicieron de invitación y demás, pues que tendría que estar hoy con nosotros un gran amigo, también amigo de la tertulia, arquitecto, un gran conocedor y además del patrimonio artístico y además es miembro de la Academia de Bellas Artes de Canarias, San Miguel Arcángel, Sebastián Matías. Pues Sebastián Matías Delgado, el hombre estuvo hace tuvo el otro día, hace 3-4 días un pequeño accidente, se fastidió la rodilla. Sí. Se fastidió la rodilla, la tiene fastidiada, no puede caminar y es un hombre de avanzada edad, con lo cual no había que perjudicar su lesión. Como digo, hoy vamos a hablar del patrimonio escultórico de Santa Cruz. Yo quisiera hacer una pequeña introducción y enseguida ya empezamos a hablar. El patrimonio histórico, escultórico, cultural, arquitectónico de una ciudad no es única y exclusivamente patrimonio de esa ciudad y por lo tanto de los ciudadanos de esa ciudad. En España es patrimonio de España entera. Es decir, la Giralda de Sevilla, la Catedral de Sevilla, tenemos aquí a un sevillano, pues no es patrimonio solo de los sevillanos, es patrimonio de todos los españoles. Cualquiera de las esculturas que están situadas en las calles de Santa Cruz no es solamente patrimonio de los santacruceros, es patrimonio de los chicharreros, de los canarios y de todos los españoles. Y además no es solamente patrimonio de aquellos que vivimos el tiempo actual, el presente. Fue patrimonio de nuestros antepasados,
patrimonio de los que hoy vivimos y patrimonio de los que vendrán, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, etc. Es decir, por lo tanto, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro presente, nuestras decisiones con respecto a cualquier acto que hagamos en relación al cuidado, en este caso de lo que hablamos, del patrimonio, no es una responsabilidad circunstancial, una responsabilidad del momento, tiene consecuencias posteriores. En el verano de 1928, en Santa Cruz, se cometió un atentado contra el patrimonio, en este caso histórico, de la ciudad, de Canarias y de toda España. En ese año y en ese verano se derribó el castillo de San Cristóbal. El castillo de San Cristóbal que defendió contra Blake, contra Jennings y contra el célebre Horatio Nelson en la famosa batalla del 25 de julio de 1797, un castillo que tiene una historia extraordinaria, fundamental para Santa Cruz y para Canarias y por tanto para toda España, contra el enemigo de entonces anglosajón, bueno, de entonces y de los siglos. Y nosotros, se derribó y nosotros no hemos podido disfrutar de observar ese castillo, de tocar las piedras de ese castillo. Y eso fue un atentado que ahora sufrimos nosotros y sufrirán nuestros, como digo, hijos, nietos y bisnietos. Bien, hace unos días, hablando con Carlos, yo le pregunté a Carlos, le dije, Carlos, ¿cuál es para ti, desde tu punto de vista como experto, cuáles son las 4 esculturas o monumentos que adornan las calles de Santa Cruz que para ti tienen mayor relevancia? Y él me habló, por este orden, la primera, del monumento a los caídos de la Plaza de España, que aquí lo vamos a ver, monumento a los caídos, en cuya base reza lo siguiente: Tenerife en honor a todos los que dieron su vida por España. En segundo lugar, me habló del monumento a la paz, que es como se llama porque así figura desde un principio en el inventario de obras de Juan de Ábalos Taborda. Monumento a la paz de Tenerife, como vemos aquí, vemos una imagen, aquí otra perspectiva de Juan de Ábalos, del padre de este amigo que nos acompaña, que además sé que va a disfrutar de esta charla con nosotros. Posteriormente me decía, bueno, después, esta es una fotografía del inventario donde hay figura señalado con esa estrella roja, con esa flecha roja, ahí figura como efectivamente en el inventario de las obras de Juan de Ábalos figura con ese nombre, con ese título. Cualquier otra cosa, cualquier otro título es cuestión de la gente, del pueblo, con buenas intenciones y otra no con tan buenas intenciones. Después me hablaste de la escultura de Lady Tenerife, de Martín Chirinos, y por último me hablabas del guerrero de Goslar, de Henry Moore. Estas son las... El monumento del triunfo de la Candelaria. Ah, perdona, pues se me pasó. Pues ese se me pasó. Eres un imprudente, porque eso no se dice, me lo dices después y no pasa nada. Hay que decirlo. Pues el monumento a la Virgen Candelaria. Bueno, y ahora empezamos ya, Carlos. Mi primera pregunta es muy sencilla. Es, ¿cómo está el estado, desde tu punto de vista, el estado de las esculturas que adornan Santa Cruz de Tenerife, las esculturas callejeras, las esculturas que están en la calle? ¿Cuál es el estado desde el punto de vista de su... No hablo ya de la conservación, sino de la relación con otras capitales españolas, de promedio? Bueno, a ver, Santa Cruz de Tenerife siempre ha sido una ciudad liberal, acogedora de la gente que ha venido, acogedora con nuestros enemigos, con los ingleses, con cualquiera que aquí decidió hacer su vida. Y ese respeto se ve precisamente en la colección de esculturas en la calle. En nuestras calles hay un patrimonio enorme que forma parte de muchos tiempos, muchas épocas de la historia del pasado, y esa es precisamente la grandeza de Santa Cruz, esa simbiosis, esa capacidad para integrar
pensamientos culturales ajenos de otras metrópolis, pueden ser de ingleses, franceses, de cualquier sitio. Y nosotros eso lo vivimos con naturalidad en Santa Cruz. Por lo tanto, para nosotros siempre fue natural que en nuestras calles convivieran escudos de la reina Isabel II con escudos de la República, con escudos franquistas o con el monumento del Triunfo de la Candelaria, porque eso es Santa Cruz, una ciudad que siempre fue tolerante, una ciudad que siempre fue liberal, una ciudad que fue cosmopolita y muy avanzada, y por lo tanto tenemos una colección magnífica de escultura en la calle, y que esa nos pertenece a todos, ¿no? El estado comparado con otras capitales es sorprendentemente diferente. Nuestra colección no la tiene casi ninguna otra ciudad. Cuando aquí se hizo la colección de 1973 en la calle, eso no se usaba en ningún sitio. Fuimos un experimento, colocar las obras de arte en la vía pública y ver qué pasaba con los vecinos, con los niños, cómo interactuaban con la gente. Eso fuimos pioneros en ese tema. Y ahí se colocaron. Y ahí están otras esculturas como la de Corberó, ejecutores y ejecutados, y ahí ha formado parte de nuestra memoria colectiva en la Rambla, paseando y viéndola. Y están en la misma dignidad los ejecutores y los ejecutados. Y uno pregunta, ¿cuáles son los ejecutores? ¿Los que tienen los huevos para arriba o los que están colgando? Da igual, eso no nos interesa a nosotros. Estamos hablando de arte, no de política. Entonces, Santa Cruz, el único monumento que está en su sitio realmente, porque Santa Cruz ha sido una capital que tuvo la desgracia de que después de que fue capital de Canarias, por la división provincial, perdió un poco el rumbo y se destruyeron todos los avances que se habían hecho para ser la capital única de Canarias. No ha habido ninguna otra. Santa Cruz de Tenerife por 150 años aproximadamente fue la capital única de Canarias. Antes solo había capitales insulares y después ha habido capitales de las provincias y ahora capitalidad compartida. Y esa capital solo queda en su sitio el Triunfo de la Candelaria, ese obelisco que tenemos aquí a la entrada del casino, que es maravilloso, de Pascual de Buquiardo, y que se mantiene en el mismo sitio, eso sí, con la modificación de su base, porque el nivel de la Plaza de la Candelaria ha variado varias veces, como 5 veces de altura hacia arriba y hacia abajo, pero se mantiene ahí. Nosotros tenemos una desgracia en Santa Cruz, tenemos la idea de que el patrimonio, cuando nos catalogan una casa, pues si la cerramos y la tapiamos y le ponemos unas mallas ahí, pues a lo mejor acaba por desaparecer como un truco de magia y desaparece y puede ser otra cosa. Pues también pensamos eso con las esculturas. Tenemos el caso de esta escultura que estamos aquí, nos trae hoy aquí principalmente, de la Victoria, o de, como quiera llamarla, de la Paz. A mí me da igual llamarla de la Victoria, no tengo ningún complejo ni ningún prejuicio para llamarla así tampoco. Entonces resulta que esa escultura está abandonada, ya no es una fuente como lo era antes, con sus luces de colores, que era un orgullo ir a la gente que venía a Santa Cruz y iba a fotografiarla. Se ha dejado abandonar, se ha dejado que robaran las tuberías, que rodaran los surtidores, que se quedara abandono. A ver si con esa idea de Santa Cruz un día acaba como desapareciendo del mapa, ¿no? Y la podemos quitar y no pasa nada, ¿no? Y ese es el patrimonio que tenemos. Yo quiero agradecer públicamente a Carlos Pallés que hoy esté aquí y que además yo tengo muy claro que va a decir lo que piensa, le guste o no le guste a la gente que pueda escucharle. Y se lo agradezco porque no todo el mundo de su talla de conocimiento y profesional acepta Se va el sonido. Se va, viene. Bueno, déjame esto y cuando se vaya yo, que lo oigo, ahora de momento se me oye. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Sí, te digo además porque vine. ¿Sabes? Sí, ¿por qué viniste? Porque yo no quería participar, porque yo realmente ya pensaba que eso era un hecho perdido, ¿no? Quitar la escultura, pues casi me da un poco igual al final con esa idea, pero de repente me vino, o sea, de repente oí un comentario de que también había que tirar el puente Serrador, el mercado Nuestra Señora de África, entonces como saltó una alarma, como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que el mercado? ¿Pero el mercado por qué? No, porque parece un cuartel, pero si eso no se parece a ningún cuartel del mundo. No, es que recuerda no, ¿será que te recuerda al arco de la entrada de Olla Fría que se hizo después que el mercado, ¿no? Que es lo que querrás decir y tal. Bueno, entonces me saltó una alarma y me acordé de un libro que se llama El infierno de Dante. Y en el infierno de Dante hay un capítulo que dedica a lo peor de la humanidad, a lo más deleznable, a lo más despreciable de los seres humanos. Y no son los asesinos, ni los terroristas, ni la gente que pensamos, no. Son los, como dice Dante, los que permanecen indiferentes frente al sufrimiento de los demás, con capacidad para poder haber hecho algo y no hicieron nada. Entonces de repente me planteé, oye, pues ya está bien, ya me estoy hartando de esto, yo no voy a quedarme más tiempo callado con todas las cosas que estoy viviendo, y ha dado un momento que hasta aquí llegué, y a partir, por eso le dije, voy a ir, aunque es de escultura, sé más de arquitectura que de escultura, pero es que ya esto no puede ser, o sea, no puede ser que 4 iluminados digan que hay que hacer una serie de cosas porque se les ocurre a ellos, ¿no? Y entonces, aquí estoy por eso.
Y yo sé que aquí podemos tener todos nuestra opinión personal de las cosas, tenemos todos nuestra memoria, porque hay una cosa que llamamos ahora memoria histórica, pero luego está nuestra memoria colectiva como pueblo de Santa Cruz y nuestra memoria privada, personal, la memoria de cada uno de nosotros que hemos vivido en esta ciudad. Y que ahora resulta que hay unos señores que quieren controlar, limitar y decirnos qué es lo que debemos recordar y lo que no. Y hasta ahí hemos topado ya conmigo, o sea, hasta ahí llegamos, se acabó el asunto y por eso participo yo hoy. Pues muchas gracias por participar. Doctor, yo quisiera, a ver, sí, yo quisiera preguntarte, Antonio, desde el punto de vista de la sensibilidad de un pintor como tú y de un catedrático de Bellas Artes, ¿hasta qué punto una obra de arte, sobre todo de la talla del Monumento a la Paz, y teniendo en cuenta además quién es su autor, de una talla mundial e intemporal, llega a ser importante para la ciudad como patrimonio desde el punto de vista emocional? Yo no hablo de monedas, hablo desde ese punto de vista. Y además, ¿hasta qué punto generalmente puede ser consciente la ciudadanía de que en sus calles pues hay obras de arte que engrandecen la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, escultórico, artístico, es decir, patrimonial? Yo creo que hay una sensación que se percibe de cierto pasotismo. Se están cometiendo atropellos en muchos sitios, no solamente aquí. Ahora, son atropellos menores. Yo cuando supe del tema del Ángel de la Paz, que era de Juan de Ávalo, he tenido un pretexto ideal para venir a Canarias y conocer Tenerife, que no lo conocía. Y de paso he conocido la obra. Me parece verdaderamente aberrante no solo la decisión, sino la argumentación que se ha dado. Si quiere cito a la persona o la omito. Sí, por supuesto. Sí, bueno, pues hablaríamos de Alfonso Ruiz Rayo, el decano de la Facultad de Bellas Artes, que llega a un despotismo y a una actitud casi insultante, tratando la figura y la obra de Juan de Ávalo, diciendo que lo único que hizo así por su monumentalidad y dimensión y demás fue el Valle de los Caídos, pero que después no tiene verdaderamente una obra representada, está totalmente fuera del contexto artístico del momento, con lo cual está marcando pautas. O sea que tenemos que darnos cuenta que tenemos una auténtica dictadura cultural, que te dicen lo que debes hacer y lo que no debes hacer, lo que está fuera de su tiempo o lo que está en el momento oportuno. Y claro, yo tengo un concepto del arte muy distinto. Para mí el arte es, por encima de todo, algo completamente personal. A nadie le tienen que decir lo que tiene que hacer, y además también intemporal. Y llega a un extremo en el que lo califica como el escultor del franquismo. O sea que si no hubiera sido por Franco, pues Juan de Ávalo no hubiera sido nada. Es lo que prácticamente parece que da a entender con sus palabras. Entonces, yo tengo que remover un poco la historia reciente del arte aquí en España y de los grandes promocionados a partir de los años 50. Perdón un instante solamente, Antonio, porque yo quiero hacer un pequeño comentario para situar lo mejor posible a la audiencia en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Porque quizá muchos no sepan exactamente a qué se refiere don Antonio, ¿no?
el decano de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, elaboró un informe, que es un informe en el que se menospreciaba de manera absolutamente incomprensible la obra del homenaje a la paz, así como al autor, como Juan de Ávalos, ¿no? Hubo muchas reacciones sorprendidas ante aquel informe, pero una de ellas, por supuesto, fue una carta pública que hizo Juan de Ávalos hijo, que está con nosotros, pero también hubo otra que quiero mencionar, y fue la de José Gabriel Estudillo López, sí, que es el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Y él hizo una carta pública que se publicó en la prensa y envió al Cabildo, al Ayuntamiento de Santa Cruz, también a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico, por eso tu mismo conocimiento, José Miguel Arcángel. Bueno, dicho esto, situando yo creo que razonablemente a todos los presentes, pues continúa, por favor, Antonio. Perfecto. Yo quisiera decir que he tratado de buscar de este señor Alfonso Ruiz Rayo alguna obra, algo importante, alguna exposición, y no he encontrado absolutamente nada. No he encontrado absolutamente nada. En su biografía hace unas pequeñas referencias de unos proyectos, de unas cosas ecológicas, de tal. Para mí no tiene absolutamente nada que ver con las bellas artes ni con la creación artística. Y sin embargo se permite dar lecciones. Entonces, cuando él califica a Juan de Ávalos como el escultor del régimen, pues se me viene a la cabeza que en España el arte contemporáneo y la vanguardia fue impulsado por el sevillano de Sanlúcar la Mayor, don Luis González Roble. Don Luis González Roble fue comisario de exposiciones desde los años 50 hasta la muerte de Franco. Don Luis González Roble se encargó de promocionar a todas las vanguardias en tiempo de Franco. O sea que no fue algo que haya surgido en oposición al régimen, luchando, peleándose por las calles, haciendo manifiestos. No. Todo fue una cosa perfectamente encauzada, muy bien organizada, y que le sirvió a muchos, algunos que no valían absolutamente nada, otros sí, o sea, no se puede generalizar, ha habido de todo, pero yo voy a hacer una pequeña referencia. Don Luis González Roble fue también, aparte de comisario de exposiciones, director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Y entonces él llevó de su mano a las bienales más importantes del momento, pero lo llevó no con un concurso previo, sino a dedo. Todos estos fueron a dedo, y fueron a dedo a la Bienal de Arte de Alejandría, a la de Venecia, a la de Sao Paulo, y entre ellos pues no fueron uno ni dos. Os vais a sorprender con los nombres de los artistas que fueron promocionados y que empezaron a hacerse millonarios en época de Franco, y gracias a la gestión de un comisario y director de museo franquista, porque este señor sí que era franquista. Él tenía un cargo que estaba vinculado a la Dirección General de Bellas Artes de aquel momento, en los años 50. Quien estaba aquí no era Felipe González, está claro, no, era Franco. Entonces, pues fueron Eugenio Granel, entre otros, Fernando Zobel, Gerardo Rueda, Juan Barjola, Juan Genové, Lucio Muñoz, Luis Feito, Luis Gordillo, Monpó, Viola, Martín Chirino, Miguel Berrocal, Pablo Serrano, Rafael Canogar, César Manrique, Francisco Nieva, Antonio Tapie, Eduardo Chillida, Manolo Millares o Antonio Saura, entre otros muchos más, porque él promocionó aproximadamente a medio centenar de pintores, que unos tuvieron más aceptación y otros menos. Estos
fueron promovidos para entrar en juego con el mercado de arte mundial. Entonces, Antonio, disculpa, para no dilatar mucho en datos que no sean demasiado referentes al... sí. Es evidente, por tanto, que hay un número importante. Me estaban sonando muchos Sí, de los artistas, pintores, escultores que mencionaban. Estamos hablando de que esos son de San Manrique. Sí. Son artistas que fueron, digamos, que promocionados y dados a conocer al mundo a través de una labor en ese momento de un comisario que dio libertad absoluta para que ellos se desarrollasen. Con la anuencia de Franco, le dio libertad absoluta para que Medialista que has nombrado tiene cultura en Santa Cruz. Sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Entonces... me gustaría... ¿Quieres comentar algo más al respecto brevemente para pasar a hablar directamente en relación a lo que estás comentando? Si tengo algo más. Sí. Bueno, he sabido que aquí con estos pintores no solo van a las Bienales, sino que son promocionados en el MoMA, se han llevado a Nueva York, se les pasea por todo el mundo, a costa del erario público. Sí. O sea, no es que ellos, como cuando yo hago una exposición, muchas veces la exposición a mí me cuesta dinero, dependiendo del sitio, de que me conozcan, de que no me conozcan. Tengo que pagar marco, catálogo, todo. Estos no iban a mesa y mantel. Fue una maniobra para dar a conocer la cultura, el arte español fuera de España, una manera de abrirse al mundo, ¿no? Que yo creo que fue una maniobra inteligente. Lo que pasa es que, claro, aquel que no entró en eso pues se vio perjudicado, pero claro, igual no todos cabían. Efectivamente, el problema es que tomó un sesgo muy definido. Que probablemente después hubo ingratos. Muchos ingratos, ¿no? Que después sí. Bueno, el caso de Chillida, cuando se entera de que... esto es de tonto porque es al cabo de muchísimo tiempo, de que Franco en alguna medida manipulaba a Rodríguez, al comisario Robles, ¿no? Pues Chillida dijo que no iría nunca más a una bienal porque lo habían estado utilizando. Vamos, es de risa, ¿no? Vamos a avanzar con los aspectos relacionados con la obra que fundamentalmente hoy nos ocupa. Y yo quiero preguntarte, Juan, ¿qué recuerdos tienes? Todos sabemos ya que el Monumento a la Paz se inauguró en Santa Cruz de Tenerife en 1966 y que fueron nada menos que 80.000 suscriptores los que financiaron la obra. Es decir, 80.000 canarios, no solamente de Tenerife, sino también de otras islas, La Palma, La Gomera, El Hierro y creo que también de la provincia de enfrente. 80.000 suscriptores son muchos ciudadanos que pusieron sus pesetas para financiar esta obra. Por lo tanto, ellos también tienen derecho, muchos han fallecido, pero la memoria de aquellas personas también y sus intenciones deben ser defendidas. Juan, ¿qué recuerdas? Porque tenías unos 15 años, me decías, ¿no? Cuando la inauguración. ¿Qué recuerdas de ese proceso, de cuando se instaló y demás? Bueno, yo hablar de mi padre pues, es algo verdaderamente extraordinario, poder darle el homenaje que merece, porque aparte de ser un gran artista, fue un excelente padre de familia. Él amaba a su madre, a su familia, a su patria, y su único líder era Jesucristo. Él no tenía otro líder político. Él pensó desde muy joven amar lo que eran las estampas religiosas. Y él, con el párroco de Santa María, pues dibujaba con 10, con 11 años, de una manera extraordinaria, a tal punto que el párroco llamaba a mi abuela y le decía: este niño tiene alucinaciones, Y algunas veces, algunos dibujos eran tan buenos, con esa edad, que el párroco se los rompió, pensando que no era él el que lo había hecho.
Entonces, bueno, pues la vida fue muy dura, porque la vida de los artistas, tienes más hambre que el hijo de un artista, ¿no? Se suele decir. Pues es muy dura, y él, de alguna forma, pues trabajó como delineante proyectista de motores eléctricos en CNMESA, y al mismo tiempo en un pequeño estudio en la calle Mejía de Querica. Lamentablemente, después de la guerra, le hicieron un expediente por rojo. Él, al fin y al cabo, había sacado el carnet del Partido Socialista de Juventudes porque trabajaba con el Ayuntamiento de Mérida, que era en ese momento el Ayuntamiento Socialista. Entonces, bueno, pues era el que recibía al presidente de la República cuando venía a ver las excavaciones o las representaciones en el Teatro Romano. En fin, era un hombre muy ligado entonces a su alcalde, Nieto Carmona. Su alcalde, Nieto Carmona, tiene un capítulo aparte tremendo en la Guerra Civil. Bueno, pues como entonces acusado por alguien que trabajaba con él en las excavaciones, un problema más bien de enfrentamiento laboral, acusado de ser simpatizante de la República, pues entonces fue depurado y tuvimos que emigrar a exilio voluntario, es decir, no era porque nos exiliaran forzosamente, no, fue un exilio voluntario a Portugal por una razón, con una gran amistad que tenía con Bonifacio Lázaro, un pintor extraordinario, que estaba casado con una portuguesa. Pues el otro dictador de la península, Salazar, un hombre extraordinario desde el punto de vista de comprensión humana, un hombre que lo recordarán muy bien muchos portugueses, pues decretó que en Lisboa no se podía construir ningún gran edificio que no tuviera un apoyo de obra de arte, ya sea pintura, ya fuera escultura. ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿qué más querían los artistas? Pues salimos todos para Portugal y nos metimos en un sitio que ahora les llamamos loft para artistas, donde se reunieron pues Ferreira, Ángelos Teixeira, mi padre, Bonifacio Lázaro y tal, y allí produjeron obra importante. Mi padre seguía el escalafón que se seguía en el arte con las exposiciones nacionales. La primero a ganar medalla de bronce, después medalla de plata, después medalla de oro y luego la medalla de honor. Entonces envió para España su última gran obra, que fue un homenaje curiosamente antibelicista. Era el héroe muerto, era un hombre que recogía entre sus brazos a su amigo caído en combate. En una de nuestras exposiciones nacionales, Franco pasó por delante de esa obra, la vio y dijo: ¿Quién ha hecho esto? Llevaban ya varios intentos de concursos para las obras del Valle, que ya estaban en la mente del generalísimo. Pues mire, lo ha hecho un rojillo, le dijo Fuertes de Villavicencio, el jefe de la Casa Civil entonces. Y Franco contestó: todos los artistas son rojillos, o sea, preséntemelo. Se lo presentaron, también al arquitecto Diego Méndez, y Diego Méndez le puso un ejercicio entonces. El ejercicio fue que tenía que desarrollar una piedad para el frontal de la basílica. La idea del arquitecto era hacer un frontón griego, entonces que la figura que ocupara la piedad sobre la puerta compusiera una especie de frontón. Bueno, mi padre, en un tiempo inverosímil, desarrolló cinco modelos en un estudio que le tuvieron que prestar en el Palacio de Oriente, los dormitorios de Isabel II. Juan, esa es la piedad más grande de todas las esculturas del... Pues creo que sí. Entonces, bueno, pues eso fue, digamos, la entrada de mi padre en el Valle. A partir de ahí, bueno, podría contar miles de anécdotas, porque
¿qué ocurre? Que directamente cuando mi padre llegaba de la obra, pues yo ya con un chaval ya con bigote, pues escuchaba las conversaciones y oía lo que mi padre, o yo le preguntaba lo que venía, si venía del Pardo, o venía de la obra, o venía de la cantería, o venía del estudio. Bueno, pues esa conversación familiar, pues claro, pues yo estaba en primera fila. Bueno, pues esto viene por delante de la obra de aquí, de Tenerife, ¿no? Porque hay que saber un poco cómo van encajando las cosas. Mi padre, cuando termina el valle, pues, ¿qué ocurre? Pues le surgen muchísimas más obras, le surge mucho más trabajo. Y entonces, una de las veces que vino del Pardo de estar, quería hablar por algunos problemas que había en la obra. Mi padre directamente nunca andaba por términos medios, se iba directamente a la cabeza a preguntar y a protestar si tenía algún problema, ¿no? Y pidió una audiencia en el Pardo, le dijeron que tenía 10 minutos y estuvo una hora y cuarto, una hora y media, una cosa así aproximadamente con él. Y allí fue donde recibió las instrucciones que luego trasladó, porque de alguna manera él las apoyó también, a toda la obra que iba a ser representativa de escultura en el Valle de los Caídos y en el futuro de sus obras. Y era que Franco le dijo que no quería de ninguna de las maneras que hubiera ninguna representación belicista y ningún recuerdo doloroso de lo que había sido nuestra guerra civil. Bueno, mi padre aquello le pareció perfecto, porque entre otras de las cosas, una de sus ideas, y que de alguna manera había hablado con su excelencia en el Pardo y tal, era la necesidad de que aquello fuera para todos los muertos de la guerra civil, de un bando y de otro. Bueno, pues esa idea de antibelicista la tenía muy clara. Mi padre tenía una posición en casa importante, que era mi madre. Mi madre había sufrido mucho cuando mi padre entró, el general Yagüe, en Mérida, pues se escapó por los pelos. Estuvo a punto de como estaba en fin, en relaciones con el alcalde y con la República y tal, pues fue un poco acusado de colaboracionista con la República. Estuvo a punto de ser fusilado. Fue unos días muy malos para la novia de mi padre, entonces, sabiendo que mi padre estaba detenido en el casino de Mérida y que en cualquier momento le podían fusilar. Gracias a un gran amigo, un gran médico de Badajoz, pues mi padre lo incorporaron al final al Ejército Nacional y se escapó. Pero mi madre no lo olvidó nunca. Entonces, como comprenderéis, las discusiones en casa pues eran que no, ahora primero no tienes que hacer esto, no tienes que hacer. Cuando llegó el momento de hacer la obra de Tenerife, esto nunca fue un monumento a Franco. O sea, en mi casa eso nunca se oyó que fuera un monumento a Franco. Eso era el monumento a la paz. Entonces, ese monumento a la paz tenía que buscar en una representación. Yo le vi sus primeros dibujos, sus primeros tal. Entonces, la idea siempre él la trasladaba un poco a la idea religiosa. Verdaderamente, la idea al final tiene un héroe, un hombre, en ese caso, que porta la cruz, que va a defender, que porta la cruz. La espada no la blande en plan guerrero, sino enseña la cruz y vuela sobre su espalda su bandera y recibe la ayuda de un ángel para ir a combatir a los enemigos de la religión. Discúlpame, porque es que me acabas de recordar una cosa y me duele la tripa si me lo callo, porque hay un poema, no recuerdo el autor, hablando de la cruz, que termina los versos diciendo en un duelo el contrincante cae herido de muerte y el vencedor le da a besar la cruz, la de su acero. Es decir, la cruz, la espada
en forma de cruz, con la empuñadura hacia arriba, que efectivamente es como figura en la escultura de homenaje a la paz de Juan de Ávares. Si os pudiera mostrar otra serie de figuras que se hicieron con el Instituto de Cultura Hispánica en América, en Colombia, en Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, pues todas las figuras de los conquistadores nunca blanden la espada. Tú tienes a Pedro de Valdivia y lleva la espada y muestra la cruz. Tú tienes una serie de esculturas donde siempre la imagen de mi padre era tremendamente pacifista, pero sin embargo con la reivindicación clara de su religión y de sus sentimientos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues si aquí efectivamente pues alguien puede decir, sí, claro, pero esto puede representar, vamos a ver, las cosas, lo repito mucho últimamente, las cosas son como son y hacen lo que hacen y parecen lo que parecen porque son como son. Luego viene ya el relativismo cognoscitivo de algunos, donde pueden intentar aplicar una lectura, pero es que la obra de Ábalos es verdad, es nada más que la verdad. Él incluso te dice, yo tengo aquí una nota suya de una de sus entrevistas, donde dice, lo que yo hago aquí y está ahí en formas, si el otro no lo ve, el fracaso es mío y no necesito palabras o explicaciones. Claro, ¿esto qué ocurre? Que el artista que desarrolla su arte con la verdad por delante, con la verdad total, no necesita en un momento determinado que nadie le dé un manual de instrucciones para explicárselo. Le puede, a lo mejor, si tiene mucha ignorancia en el arte, explicarle algo de composición, algo de color, algo de tal, pero claro, al fin y al cabo, si tú te enfrentas, tú entras en una gran exposición, nombraremos a Arco, por ejemplo, ¿no? y tú paseas por allí, pues es muy complicado que llegues a comprender la pintura por la pintura. Es muy difícil comprender el sentimiento que ha tenido un señor que al dar 4 brochazos. Es difícil. Claro, ¿qué pasa? El arte que es de verdad, el arte que es verdad, llega fácilmente al pueblo. Curiosamente, es el más socialista de todos, el que puede llegar a emocionar a aquel que no tiene suficiente entendeduras y cultura para comprender. Alguien que se sienta delante de un enorme cuadro en el Prado, pero claro, estamos en una época donde tengo auténtico pavor de lo que puede pasar. Arreglando las leyes de género, ¿cuántos cuadros pueden desaparecer del Museo del Prado? Ya hemos hablado de que a Picasso había que echarlo a la... Sí. Yo quería, me has llevado hacia una parte de la conversación que me gustaría que tuviésemos, que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Y ahora sí me gustaría que interviniésemos, bueno, que intervenís a medida que avancemos en la conversación, ¿no? Entonces voy a contar una cosa un momento ahora, porque uno es una anécdota. Cuando el piquete revolucionario va al Teatro Guimerá a romper el escudo real de Isabel II que está en el frontón, que haya puesto Antonio Pintor, vivía ahí el bedel del edificio, y el bedel se enfrentó al piquete que venía armado y le dijo, ¿a qué van a hacer ustedes? A romper el escudo. Dice, no, a mí me pagan para mantener este edificio bien conservado y limpio, y ustedes no van a romper nada, si van a romper esto me tienen que matar a mí primero. Entonces se fueron, y como se fueron tenemos el escudo ahí, si no, no lo tendríamos. Vamos a ver que la historia está hecha así, de gente valiente que se enfrentó con una escoba a unos tíos armados. Digo, ¿cómo van ustedes a romperse? A mí me pasa igual, a mí como arquitecto me pagan para construir cosas, no para destruirlas. Vamos a ver, estamos aquí para construir, no para destruir. Entonces, yo quería decir una cosa, siempre que hay un conflicto, lo primero que muere, como todos sabemos, es la verdad, y se tergiversa. Entonces, yo quería decir una reflexión que traía para hoy y quería comentarla antes de seguir con el debate, que leyendo el otro día uno de los máximos, las personas más preparadas de Europa sobre el patrimonio cultural. Claro, porque hay que decir una cosa, antes hablamos de siempre patrimonio histórico-artístico, y ahí se englobaba lo que era histórico y lo que era artístico en el mismo paquete, pero claro,
hay edificios, inmuebles, parques, barrancos donde ha ocurrido un hecho histórico, por ejemplo el barranco de Acentejo, y no tiene nada de artístico. Sin embargo, hay edificios que tienen valores artísticos donde nunca ocurrió nada histórico y están catalogados también como históricos artísticos. Bien, ahora los catalogamos todos como patrimonio cultural. Patrimonio cultural puede ser arquitectónico, cultórico, industrial, es decir, le ponemos apellidos a ese patrimonio cultural. Decía esta persona, que no voy a nombrar el nombre para no quedar de pedante, que es asesor de la Unión Europea, y decía: las pruebas, o sea, el patrimonio cultural es lo que sobrevive en nuestra época, que convive con nosotros de épocas del pasado. Si nosotros lo destruimos, destruimos las pruebas. Si no hay pruebas, todo está sesgado. Son opiniones de historiadores, opiniones políticas, pero ya no podemos comprobarlo porque la prueba fehaciente ha sido destruida. Por eso, hoy en día, hay una tendencia, desde una parte demagógica de la izquierda, a destruir las pruebas. Y esto es una prueba, por ejemplo, a lo que me refiero. O sea, si destruimos las pruebas, como para entenderlo, estamos en un pleito y hay unas pruebas. Si nosotros destruimos las pruebas, se acabó el pleito. Las pruebas es la verdad. Las pruebas son la verdad. Y entonces, como sabemos que siempre la primera víctima es la verdad, yo he tenido que escuchar frases callados, estando en reuniones, vamos a decir, más o menos oficiales, donde te dicen: es que Santa Cruz es una ciudad franquista. ¿Y por qué? Les digo yo: ¿por qué franquista Santa Cruz? Sí, porque está lleno de símbolos franquistas, tal, vamos a ver. Franco llegó aquí porque lo designó a la República, él era jefe de Estado Mayor, llega al gobierno del Frente Popular y lo destina a Canarias. Bien, llega en febrero. En julio parte para el famoso, lo que era antes era el alzamiento nacional y ahora esto llaman golpe de Estado. No hay golpe de Estado si no pretendes cambiar el Estado. Si lo que vas a cambiar el gobierno es un golpe en todo caso para cambiar el gobierno, es decir, un pronunciamiento militar. Lo voy a llamar alzamiento, pronunciamiento militar. No hay golpe de Estado porque no es la intención de los golpistas aquellos cambiar el Estado, sino cambiar el gobierno. Sí era el interés de la República cambiar el Estado. Vamos a dejarlo ahí. Entonces llega aquí y tiene una vinculación con Santa Cruz desde febrero hasta julio y se va. Llega en 1950, visita el Sáhara Occidental, viene a Canarias en octubre, llega aquí el 22, inaugura, o sea, visita la plaza que había sido inaugurada, la Plaza de España remodelada, y está unos días en Tenerife. Se va a Franco, bueno, y después resulta que ahora viene ya parte de mi memoria histórica. Yo tengo 58 años. En el 64, en diciembre, empiezan las obras para hacer este monumento. En el 66 se inaugura, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó cuando se inauguró? El monumento no se hizo por decisión política de las autoridades, se hizo por suscripción popular que organizó el gobernador civil en aquel momento, Julio Pablo. Bien. Nominativa, y todos los que dieron dinero figuraban con el nombre y se publicó en la prensa. Toda la relación que diste, esto está publicada en la prensa. Por lo tanto, no es una obra que se ha levantado por órdenes del régimen. ¿De acuerdo? Cuando llega Franco a la imagen, no le gusta y su decisión es destituir al gobernador civil. Lo destituye. Esa es la verdad. Todo lo demás son historias que cuenta la gente. Destituye al gobernador civil. Y entonces Santa Cruz, avergonzada, le da la plaza pequeñita que está entre la Comandancia Naval y la Comandancia de Obras y le pone la plaza de Julio Pablo. Ahora le quitarán el nombre también, seguramente, ¿no? O ya que los quitan, si alguno aquí entre el público, que es uno de estos espías que mandan para ver lo que digo, que sepa que también le quita el nombre en la calle Francisco Guerrero Cazorla, que fue el primer jefe del movimiento Santa Cruz, es la primera subiendo detrás del Mensé, que no se la han quitado y no aparece esa relación que han hecho. Ya aprovechen y quiten eso también de camino. Es decir, lo que quiero decirles es que las cosas tienen unas pruebas históricas y el patrimonio cultural son las pruebas fehacientes que conviven con nosotros de otro tiempo. Su destrucción no tiene nombre, o sea, no hay diferencia entre el talibán que rompe una cabeza de Buda o el podemita que rompe una escultura como esta. Son iguales, son iconoclastas, o sea, no hay más. Lo ciega su pasión política. Esto no es una pieza histórica, no tiene ningún valor histórico, no tiene ningún valor político. De hecho, no le gustó a Franco. Es decir, ¿qué es lo que tiene? Un valor artístico, solamente artístico. Que es por lo que estamos hoy hablando de esta pieza aquí. Básicamente es una escultura, un monumento que tiene valores artísticos. Claro, si nosotros ahora damos pie a la destrucción de una escultura por sus valores artísticos, estamos haciendo lo del Castillo San Cristóbal, estamos abriendo la posibilidad que a partir de ahora podamos quitar todas las esculturas que queramos por temas políticos. Desde luego, no estoy dispuesto a pasar por ahí, pero me voy a oponer a todo lo que pueda con ese tipo de cosas. A Santa Cruz no le sobra arte, no le sobran esculturas. Lo que sí sobran son otras cosas.
casas mal hechas, cosas ridículas en el puerto, es decir, son barriadas que habrá que rediseñarlas y hacerlas para que las viviendas sean sostenibles y sean más ecológicas. Sobran otras cosas, pero esculturas no sobra ninguna. Si acaso sobra algo, son la gente que dice que sobran las esculturas. Eso sería lo que yo creo que sobra, pero no las esculturas. La Real Academia de Bellas Artes de Canarias, San Miguel Arcángel, la CICOP, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, la Universidad CEU San Pablo, entre otras instituciones, han mantenido en sus informes que la obra Homenaje a la Paz de Tenerife, de Juan de Ávalos, tiene un valor escultórico excepcional y que además el autor es pues un escultor de talla internacional y de talla universal. A pesar de eso, el Cabildo se ha negado a conceder la condición de BIC, ¿no? de bien de interés cultural. Y ahora la pregunta, esto vamos a ir hablando en función de lo que cada uno quiera, vamos a tratar de ser, no alargarnos. Evidentemente detrás hay, y aquí no estamos, hemos venido hoy para hablar de las cuestiones con claridad, que desde luego Carlos lo tiene más claro que el agua, ¿no? Y te lo agradezco. Aquí detrás hay unos intereses políticos, como los hubo cuando se creó la leyenda negra antiespañola, que aún hoy estamos sufriendo las consecuencias, porque todo aquello que vaya en contra de la realidad, como muy bien decía Carlos, de nuestra historia, eso enturbia la verdad y por lo tanto lo que reciben, la herencia que reciben las generaciones posteriores son absolutamente falsas, a veces incoherentes, a veces absurdas, como por ejemplo lo que pasa, insisto, con una parte del pueblo español que sigue empeñado en que Hernán Cortés fue un genocida cuando no fue así. Y por hacer 100.000 películas de la guerra civil no va a cambiar cómo acabó la guerra. O sea, es que estamos... Mira, en efecto. Si a mí me dicen hoy, cuando era en los años 80, que éramos realmente libres, muchísimo más que ahora, y en los 90, ¿no? Y me hubieran dicho en una bola de cristal cómo iba a ser el mundo en el 2022, 23, o sea, esta época, yo digo, no me lo hubiera querido, si la bola está mal, tío, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a estar ahora como la candonga, como si fuera lo de la película aquella de la marmota, cometiendo los mismos errores, hablando de la guerra civil? Esto ya estaba superado, ya. Yo cuando estaba en el instituto estaba superado. Absolutamente, ya hemos pasado la página aquella, estaba en la transición, estamos orgullosos de la transición. Aquella transición que hicieron una gente que sí estuvo en la guerra, no los tontos estos que no estuvieron en la guerra ni nada, sino en la universidad, adoctrinados por unos profesores rencorosos que le metieron en la cabeza una idea, coño, y la siguen repitiendo una y otra vez. Ustedes no son los de la transición. La gente que hizo la transición, que sí estuvo en la guerra de verdad, pasó página. Y nosotros teníamos la ilusión de que la democracia trajería una España mejor, pero para todos. La España de la democracia son las mayorías. Las mayorías es verdad que tienen que respetar las minorías. Pues al respeto de las minorías está también el respeto de los que quedan del franquismo, o si es de Falange, tienes que respetarlo, forma parte de la Constitución. Eso es lo principal de la Constitución. El gobierno de las mayorías respetando a las minorías. Es evidente que, como, yéndonos al valor escultórico del Monumento a la Paz de Juan de Ávalos en Santa Cruz, que debemos proteger, porque como digo y como insiste Carlos, es patrimonio de todos. Pero aquí quiero dar un dato adicional, y es que esa escultura además tiene un valor económico de nada menos tasado de 45 millones de euros. Y la tasación que fue realizada por un Javier Morales Vallejo, que fue subdirector del Museo del Prado, doctor en Bellas Artes, con un currículum apabullante. Este hombre hizo esta tasación para una empresa de seguros, ¿no? Joyce, conocida empresa, pues precisamente para asegurar la obra, ¿no? Por circunstancias determinadas en algún momento. Entonces estamos hablando de una obra de arte, un valor excepcional en sí misma, un autor excepcional por su trayectoria y además una obra que está tasada en 45 millones de euros. Entonces, no es algo baladí, el patrimonio que debemos proteger. El valor del arte siempre es bastante complicado de tasar. Por supuesto, pero... Es complicado de tasar.
En un momento determinado se hizo una tasación de toda la colección de obra de Juan de Ábalos, y las obras no solamente valen por su valor físico, de construcción y de tal, independientemente de los honorarios que cobre un escultor, sino por todo su valor de reproducción y seriación. Es decir, que por ejemplo el ayuntamiento aquí podía estar a lo mejor haciendo réplicas pequeñas de recuerdo de esa figura, pues ese es un valor añadido. Por supuesto. Eso tiene unos derechos de propiedad intelectual, independientemente de que alguien o una sociedad tuviera los derechos de venta y reproducción de esa obra. Es decir, que cualquier obra pública colocada de cierta importancia en una plaza tiene un valor importante. Es decir, que si en un momento determinado alguien no protege su propio patrimonio, algo que le ha puesto todo el cariño en hacerlo, puesto que contribuyeron cerca de 80.000 personas a la construcción de esto, no piensa que no solamente se destruye la obra y el cariño del escultor que ha hecho eso y el valor artístico de eso, sino la ilusión de muchas otras personas que trabajaron y tuvieron la satisfacción de ver esa obra terminada, porque yo he visto la ilusión con la que en un momento determinado, tanto fueron los canteros, como fueran los fundidores, como fueron la gente que colaboró, esa gente que ha puesto sus oficios a disposición de la escultura, por ahí, están siendo también dañados en su amor propio. Y nosotros, yo me acuerdo, cada vez que se colocaba una parte importante de los evangelistas del Valle, era una fiesta. Y allí, entre la gente que había, bueno, pues habría quien no era religioso, habría quien a lo mejor si era del régimen o alguno de los presos que se habían quedado allí, porque ya mi padre no trabajó con presos en el Valle, trabajó con gente que se había quedado allí a trabajar después de haber redimido las penas. Pues aquello era una fiesta, porque la gente se sentía honrada y feliz de haber un trabajo terminado, algo que es tan importante para en un director de empresa o en un entrenador de fútbol, que ahora se entiende mucho mejor, que a su equipo, a su gente, le dé la fuerza y la fortaleza necesaria y le ilusione por el trabajo que está haciendo. Eso es muy importante y eso lo sabía hacer muy bien mi padre. Y la gente, todavía algunos que sobreviven, algún sacador de puntos, pues cuando le dices, oye, pues sabes que han echado abajo una escultura. Nosotros hemos pasado ya por varias de estas. Por ejemplo, en Colombia, los indios cocaleros, que son los que en este momento en fin, funcionan allí, han tirado abajo las esculturas de mi padre, de los conquistadores españoles que estaban en Santa Fe de Bogotá. Ahora solamente Bogotá le han quitado lo de Santa. Bueno, pues todo eso, todas esas cosas las hemos vivido, y hay gente que se ha sentido dolida de que aquello en lo que colaboraron, porque muchos dicen, oye, pues yo he trabajado en el taller de Ábalos, yo he sido formador, yo he sido yesista, o yo he sido el que hacía la carpintería del mar. Toda esa gente, todo ese equipo, y eso la izquierda presume mucho en fin, de abrir el círculo de los colaboradores, ¿no? Y siempre, oye, cuando haces una obra tienes que, al final debes decir pues todos esos que además mi padre los ha hecho figurar en sus libros, todos esos son dañados en su amor propio y en su amor al trabajo y a ese patrimonio tan espectacular que supone tener una obra de arte, te guste o no, pero es un patrimonio tuyo, es algo que de aquí, nuestro y de todos los españoles, tiene un valor excepcional. Gracias. A mí me gustaría, yo siempre, hay un personaje que es Teófilo Gautier, en fin, un gran personaje, que pasando por la destrucción en Francia de obras, escribió unas letras que os voy a leer, que son
efectivamente lo que debemos de defender los artistas y lo que llamamos el arte y el patrimonio de nuestras ciudades y de nuestras patrias. Que incluiste en tu carta, ¿verdad? Incluiste el texto en tu Sí, carta. sí, lo encontré para que... Sí. Es una lección para todos. Dice, degollaos si queréis unos a otros por esos ideales que creéis poseer y pretendéis defender. Regad con vuestra sangre y abonad con vuestros propios cuerpos los áridos campos asolados por la guerra. Pero la piedra, el mármol y el bronce, trabajados por el genio humano, son sagrados. No los toquéis. Pasados unos 2000 años, nadie se acordará de vuestras discordias civiles y solo por algunos maravillosos fragmentos recuperados en excavaciones se sabrá que habéis sido un gran pueblo. Es una... Creo que es un texto precioso y muy significativo. Es evidente que... una cosa nomás, sí. Mira, una cosa, a mí personalmente, lo más que me indigna de esta época, porque a ver, no es que quieran quitar la escultura esta, es que ahí hay plataformas para tirar el acueducto de Segovia porque es un signo de la opresión de Roma. O sea, aquí hemos llegado ya a lo que decía Einstein, solo la imbecilidad humana es infinita, no el universo, ¿no? O sea, yo de verdad que me tiene esto indignado, ¿no? Y lo más que me molesta es la supuesta superioridad moral que esgrime una parte de la izquierda intelectual que piensa que ellos tienen lo que tienen la ética y la moral y la verdad de las cosas y lo que ellos piensan es lo que tenemos que hacer todos porque es lo correcto. A ver, el Frente Popular quiso vaciar el Museo del Prado, quemar todas las obras monárquicas para poner la obra contemporánea de sus amigos. ¿Qué me están contando? O sea, pero ¿qué superioridad moral es esa para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y lo tengo que conservar. Y van por ahí siempre con la banderita, yo tengo superioridad moral porque soy democrático, como si la democracia fuera el único sistema de gobierno del mundo. ¿Y qué tienen en China y qué tienen en otros lados? O sea, ¿qué me estás contando tú? Vamos a ver. O sea, lo primero de todo, antes que la democracia, está el respeto a los demás y la empatía con los demás. Y con las personas que nos precedieron y con nuestros padres. Y estoy hasta las narices que me hablen de los emigrantes que se fueron a América, a tal. Y los que se quedaron aquí, que vivieron con el franquismo, lo pasaron peor y sacaron a España adelante. Y luego vinieron esos emigrantes y ahora tenemos que rescatarlos y traerlos para acá. O sea, ya está bien con el rollo del exilio y de estas historias. Vamos a ver, ¿por qué son superiores los emigrantes a los que se quedaron en España y tuvieron que trabajar todos los días, levantarse a trabajar y educar a sus hijos y soportar el régimen? ¿Dónde está la superioridad moral de eso? Esa no está en ningún sitio. Ellos esgrimen una supuesta superioridad moral que no tienen por qué dar lecciones a los demás de superioridad moral. Antonio, ¿quieres hacer algún comentario al respecto de lo que estamos hablando? Sí, en general es que yo sigo centrado en la crítica al informe que emite este decano de Bellas Artes de La Laguna, Alfonso Ruiz Rayo, que en primer lugar yo creo que, no sé si toma alucinógenos, ¿no? Porque decir que bueno, que el grupo escultórico aparece la figura de Franco idealizada en un joven hercúleo, digo, es que es patético. ¿Dónde está Franco en aquella época? Ya era septuagenario. ¿Cómo va a decir que aparece un joven hercúleo que representa la... Entonces, eso es demencial. Después hay otras dos profesoras que también lo secundan y demás, ¿no? Bueno, hay una evidente sumisión a quien encargó esos informes. Claro, eso es evidente. Pero lo que más me dolió es que dijera que Ávalo, aparte de, no sé si he comentado algo antes, aparte del Valle de los Caídos, pues que no tenía obra repartida por la geografía nacional ni por ningún sitio. Y digo, bueno, pero esta gente, ¿cómo tienen la osadía de en un documento público decir falsedades enormes, que son de juzgado de guardia? Entonces, yo saco de aquí pues que la obra de Ávalo se encuentra en Puerto Rico, en Guayaquil, en La Habana, en la República Dominicana, en Estados Unidos, que es miembro de honor de la Junta de Mejora y Ornato de Bogotá, miembro correspondiente de la Spanish Society of America, Nueva York, desde 1961, miembro ese mismo año de honor del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela,
En 1968 se incluye en la Orden de las Artes y las Letras de París, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1974, cosas que no son ninguno de estos ni de sus mentores, porque el que más es académico correspondiente, y hay una gran diferencia entre el académico correspondiente y el académico de número, que tiene su sillón asignado, que era el caso de Juan de Ávalo, ¿no? Igualmente académico correspondiente de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Desde 1979 a 1981 fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2002 la compañía aérea Spanair bautiza un Airbus con su nombre, que es paseado por todo el mundo. En cuanto a medallas, obtiene por su obra Autorretrato la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes del 41. En 1950 obtiene la segunda medalla en el mismo certamen por la obra Soledad. En el 57 es cuando obtiene la primera medalla o medalla de oro con la obra Cristo Yacente. En el 76, en la avenida de Virginia de Washington, se inaugura su estatua ecuestre de Bernardo de Galvez en el Memorial Park. El 2 de septiembre de 1980, por Real Decreto del 6 de junio, tanto Juan Ávalo como el también escultor Enrique Pérez Comendador fueron nombrados académicos de número de la Real Academia de Extremadura, en el caso de Juan de Ávalo con la medalla número 6. Y lo que os puede dejar más perplejo, y que este potarate no tiene absolutamente ni idea, es que igualmente es académico de honor de la Academia de Bellas Artes de Moscú en la Federación Rusa. O sea que, si dice él que no ha salido de Almendralejo... Sí, efectivamente. Es decir, hay que ver que lo más importante que puede tener un hombre que maneja un equipo, que maneja gente y tal, siguiendo un poco con el hilo de lo anterior, es que tiene que escoger a los mejores para trabajar. Si tú eres un sectario, tú tienes un problema, porque tu equipo estará compuesto por los señores con carné, de un sitio o de otro. Pero eso no va a funcionar nunca. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? No hace falta que lleguemos tal. Si hay una serie de personas que están en un gobierno simplemente porque tienen un cartel, porque soportan a un presidente, es muy difícil, es muy complicado que eso pueda funcionar. Otros han sabido rodearse de gente, como en un momento hizo Franco, con unos ministros excepcionales que supieron llevar este país al puesto 9º de potencia industrial del mundo. Eso es súper importante. En cuanto tú eres sectario seleccionando a lo que tienes alrededor, no puede funcionar. Aquí, de todas estas ilustres nominaciones y condecoraciones que mi padre, claro, yo no sé de dónde ha captado en la persona que en un momento determinado hizo ese informe. Yo tengo más de 600 o 700 que vienen además en un libro, en su biografía, o se puede consultar, de críticas y de elogios y de tal, de su obra. Entonces, las academias Moscú, que curiosamente venían en época de la Guerra Fría, venía Ilya Glazunov, que era entonces director del gran pintor ruso, venía con sus alumnos al Valle de los Caídos. A la lección del curso y el trabajo de curso, de fin de curso, era un estudio, un análisis sobre la obra de mi padre. Porque además, sin medios, porque tenéis que pensar en qué año se hizo el Valle, es que no había medios. Si ves las estructuras, yo como arquitecto ahora veo a esa gente trabajando con una boina y unas alpargatas, cuando ahora les tenemos que poner las botas, los chalecos, no sé qué, los arneses, el casco y tal. Y ahí no hubo accidentes, Hubo uno que pudo ser tremendo, que haciendo La Piedad
de una persona que no era agnóstico totalmente. Entonces se resbaló, unos días de helada, se resbaló en uno de los y cayó, y uno de los travesaños lo sujetó y se quedó mirando a la cara de la Virgen. No dejó de ser agnóstico bastante tiempo. Bien, yo hoy estoy aquí a título personal, o sea, porque está en la Dirección General en esa ponencia en la que no me llamaron para hacer ese informe, evidentemente, no me van a llamar a mí porque saben que no hubiera hecho eso, hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero me fastidia, ¿no? Cuando dice la Dirección General del Patrimonio del Gobierno Canario sacó un informe y tal, y yo no estoy en ese informe. Bien. Entonces, un día hablando con ellos allí, dice, no, pero vamos a ver cómo, le digo yo, ¿cómo va a ser que el informe solo es de Santa Cruz? Y no hay de otras islas, y no hay cosas franquistas en Gran Canaria, y no hay cosas, no, porque el franquismo es en Santa Cruz, está asociado a Santa Cruz. Digo, ¿cómo que está asociado a Santa Cruz? Vamos a ver, ¿de qué aeropuerto salió Franco? De Gándola, puedes ir cambiando el nombre. Y dice, no, ¿cómo va a ser eso? No te metas con Gándola y tal, pero ¿qué me estás contando tú? O sea, vamos a ver, ¿de qué aeropuerto salió Franco para ese dichoso golpe de Estado? De Gando, cambiarle el nombre al aeropuerto. Y me dice, ¿cómo va a ser eso, Carlos? ¿Cómo le vas a cambiar el nombre a Gando? ¿Pero tú qué estás haciendo en Santa Cruz? ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, eso es un informe absolutamente sesgado, basado en la opinión de una catedrática que no voy a nombrar, que en su día ganó una pasta con la que publicaron sus libritos sobre la arquitectura franquista, y usó todos los medios del régimen para que le pasaran las fotos, le pasaran todo para hacer su librito y venderlo, y ahora hace el informe contra todo eso. Es chachi jugar a los dos lados de las cosas, ¿no? Porque queda muy bien. O sea, primero te basas en unos para que te apoyen en los franquistas, y cuando tienes el libro publicado ahora destruyes lo que dices que en tu libro ahora tiene una serie de valores, ¿no? Vamos a ver, eso es un error. Santa Cruz, sobre todo, es una ciudad turística. Una ciudad turística que podría vivir de su cultura, de su historia. Una ciudad invicta, solo queda Melilla y Santa Cruz de Tenerife nada más. O sea, no tenemos por qué estar avergonzados de ser invictos. Si otros no lo son, allá ellos. Nosotros somos ciudad invicta. Y además tenemos una historia y una cultura que podríamos vivir de esa cultura. Los visitantes vienen aquí, se suben a ver las obras en Santa Cruz, van al antiguo bus turístico, yo he subido con ellos, baja la Rambla, Tablán de Almeida, llega a la esquina, resulta que hay un silencio en la cinta, no dice nada cuando pasa por el monumento de La Paz. Y se calla la cinta y lo censuran. Y cuando continúa la Avenida Naga te empiezan a hablar del carnaval en la Avenida Naga. Y si todos los fotógrafos, o sea, todos los turistas haciendo fotos del monumento ¿no? Y dice tú, pero vamos a ver, si nosotros seremos tontos, si vivimos del turismo, solamente tener una pieza de esa época, cuando ya no haya ninguna, solo la nuestra, será un motivo de visita a Santa Cruz. Por los que quisieran saber cómo fue, con los que quieren saber cómo fue el arte de esa época, cómo fue ese arte en esos años, como por los que están en contra. Y dice, voy a ver la escultura que hay en Santa Cruz, que aunque no la comparto, voy a verla, ¿no? O sea, quitarla es de género tonto. Primero, como arquitecto, reconozco que resuelve la arquitectura perfectamente, resuelve el enlace de la Rambla con la Avenida Naga, con una transición correcta, una escala adecuada, monumental, funcionaba perfectamente, pero es más, es que es una sesión de Almeida. Es que si quitas la escultura tienes que dársela otra vez al Ministerio de Defensa, todo ese solar, los 1080 metros cuadrados que ocupa ese monumento. Y ahora te vienen y dice, lo resignificamos, lo llamamos la victoria de no sé qué, pero no me cuentes rollo, yo no quiero que lo resignifiquen, ya es el Monumento a la Paz, ya es el Monumento a la Paz. Llámalo, si la gente porque nosotros en Santa Cruz acortamos los nombres y decimos, nos gustan más los barrios cortos, el Toscal, el Cabo, los que son largos no nos gustan los nombres largos, entonces para la gente es más fácil decir el Monumento a Franco que decir el Monumento a la Paz o Alegoría de la Victoria, otra cosa, ¿no? Monumento a Franco, le hemos hecho muy mal servicio a esa pieza, a ese monumento, llamándolo así, ¿no? Porque realmente eso es lo que se ha prestado, que la gente piense que es un elemento franquista, ese nombre que le hemos dado casi de forma coloquial al monumento, pues resuelve perfectamente el punto urbanístico todo, desde el punto de vista arquitectónico. Pero no solamente eso, una cosa muy rápida sobre los valores de las cosas. Los valores en la escultura son más difíciles de calcular, a efectos de seguro se puede hacer una aproximación, pero los valores en los edificios y en la parte industrial son exactos. O sea, vamos a ver, el puente Serrador que esta gente quiere quitar, porque dice que ensalza la vida de General Serrador, y que quiere quitar los leones, porque los leones es un recuerdo a la victoria en el puerto de los Leones de Madrid. Toma ya, si te ha cogido con alfileres, eso, ¿no? O sea, vamos a ver, o sea, ¿de dónde lo sacaron? O sea, pero qué cosa, ¿no? O sea, vamos a ver, entonces ellos locos son, el mismo que dice eso se autoproclama defensor de los animales y tal, pero ¿cómo vas a quitar los leones si son unos animalitos los pobres? ¿Qué culpa tienen los leones? O sea, ¿por qué vas a quitar los leones? Bueno, pues ese puente costó en 1945 4,5 millones de pesetas de la época.
Si lo metemos en la calculadora que te lo trae a euros actuales, el puente costaría 1,5 millones. Vamos a ver, esta gente ahora con 1,5 millones no pone ni 4 perros de plástico. Vamos a dejarlo ahí. O sea, que no nos engañen. O sea, dejen eso quieto, dejen los leones ahí. Si le quiere quitar el nombre al puente y llamarlo Cerrador y llamarlo Puente del Mercado, pues casi me da igual. Pero no quites el puente, no tires el mercado. Eso es lo que yo defiendo. O sea, esto hay que pararlo. Esto va a seguir y seguirá en todos los sitios de España. Eso, quitando el acueducto, así seguirán en otros países, quitarán las pirámides, porque son símbolos de los faraones opresores, y en Roma tirarán lo que queda de la ciudad, tal, ¿no? Porque claro, es que eso vale para todo, ¿no? Va a tirar el Capitolio de Estados Unidos, vale también, o sea, vale para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando el hombre va hacia la imbecilidad, es infinita. Lo que decía antes, no podemos ir a la imbecilidad. Somos seres que pensamos, somos personas que pensamos, que fuimos a la universidad para pensar, para poner el cerebro en funcionamiento, no para hacer cosas dogmáticas y serviles a quien te las dicta. A eso nos podemos oponer, no estoy de acuerdo con eso. Yo vengo aquí hoy para decir, no estoy de acuerdo que se quite nada en Santa Cruz, ya está bien ya. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos un tiempo redondo para una mesa redonda como esta. Creo que nos podíamos seguir hablando sobre muchas cosas, pero creo que ya llevamos una hora y cuarto. ¿1 hora y cuarto? Sí, 1 hora y cuarto, y no quiero abusar de la amabilidad de todos ustedes por estar aquí hoy, ¿no? Yo quiero acabar, salvo que haya una cosa de 30 segundos que queréis comentar. Yo creo que tú te has despachado a gusto, ya está. Para eso me trajiste. Y yo me sumo al 100% de lo que acaba de decir Carlos, al 100%, para que quede claro. ¿Alguna cosita que queráis comentar? No, yo lo único que aspiro es que se imponga la cordura y que se dé marcha atrás en toda esta esquizofrenia que nos está machacando permanentemente, que nos está afectando. Y no quedarnos cruzados de brazos, porque entonces nos comen por sopa. O sea, una cosa que me olvidé muy rápida. A ver, el argumento principal es que hay que cumplir las leyes. La ley, a ver, cuando teníamos los 10 mandamientos eran 10. Ahora hay 100 y pico mil leyes que hay que saberse, y su desconocimiento no desgrime de su cumplimiento, ¿no? Y dices tú, vale, ¿es que va a ser la memoria histórica la única ley que tenemos que cumplir? ¿De verdad me están contando eso? ¿Y dónde está mi casa? ¿Dónde está la ley de la vivienda? ¿Dónde está la ley de la dependencia? ¿Dónde están las demás leyes que no se cumplen? Es que ¿por qué tenemos que cumplir solo la ley de la memoria histórica ahora? Además, urgentemente. O sea, no hay que cumplirla despacito, ¿no? Sino urgentemente. ¿Y qué pasa con las leyes de verdad importantes? ¿Por qué no cumplen esas leyes primero? Y después puedes decir, hay que cumplir las otras leyes que son menores, como esta, ¿no? No, ahora es fundamental. Entonces el argumento que saca es el cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que las leyes, cuando son claramente injustas, justifican la desobediencia civil. Eso es lo que decía el Código Civil antiguo, ¿no? Y yo lo tengo muy claro. Yo creo que eso es algo lícito, absolutamente lícito. Contra la injusticia, creo que todos tenemos derechos a levantarnos, a obrar en nuestro día a día, al menos protestando. Sí, bueno, yo lo único que quiero es desearos a todos vosotros, a todos los tinerfeños, a todos los canarios, a todos los españoles, que en un momento determinado han sentido algo por ese monumento que les ha gustado, que les ha hecho vibrar, o que simplemente pues, les ha ilusionado, que no os llegáis a sentir el dolor que hemos tenido que sentir ya algunos viendo cómo se ha intentado destrozar, por ejemplo, la Piedra del Valle, o cómo hemos visto caer otras esculturas al otro lado del Atlántico. Yo os deseo que sigáis disfrutando de vuestro patrimonio y que no permitáis en ningún momento que se lleven por delante una obra de arte hecha con amor y con dedicación y con oficio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Carlos. Solamente voy a decir algo, y es que, Alexis, pon la otra imagen de la escultura de homenaje a la paz de Tenerife, Juan de Ábalos, con la fuente. Es una foto en blanco y negro muy bonita en la que se ve la fuente iluminada por el sol,
y ese perfil es precioso. Bueno, esa escultura, todo ese grupo escultórico es propiedad y patrimonio de los santacruceros, de los canarios y de los españoles. Muchas veces, hablando de otras cosas, por supuesto no es el momento de hablar de ellas, con amigos, con gente que me dice, bueno, ¿y qué podemos hacer para que esto no pase? Pues lo primero que podemos no hacer, aquellos que sean consecuentes con lo que opinan, piensan o sienten, como que esta obra debe ser respetada, es no mirar a otro lado cuando alguien le dice lo contrario. Es hablar con quien, simplemente porque se lo dicen las tripas, esto hay que tirarlo, esto hay que llevarlo a no sé dónde, esto hay que derribarlo. Hay que enfrentarse a esas personas con argumentos y con el corazón. Y si hacemos eso con muchas cosas a lo largo de nuestra vida, mucho podríamos cambiar, porque muchos somos para poderlo cambiar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos que dejarlo, que si no nos van a echar. La escultura hay que protegerla porque es nuestro patrimonio. Muchas gracias y viva la libertad. Viva.